Seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno en particular, uno se va para su casa, otro se va para su trabajo, otro se va para la escuela. Y durante la semana, en nuestras actividades, cada uno en particular, cada uno allá en lo individual, dice que seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo. Seguimos siendo parte de ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Lo dice también ahí Colosenses 1:18. Bueno, ahí antes, ahí en Corintios, en 1 Corintios, después de que dice miembros cada uno en particular, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el apóstol Pablo ahí especifica que somos miembros de un solo cuerpo y que todos tienen diferente función, todos tienen diferente actividad dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, siendo un cuerpo, siendo un organismo, porque también muchas veces se ha dicho y lo tenemos que enfatizar, no solamente somos una organización, la iglesia no es solamente una organización, sino la Biblia enseña que es un organismo. Una organización solo tiene pues, miembros, un organigrama y ya. Pero un organismo tiene vida. Un organismo depende los unos de los otros. Una mano depende de la otra mano, nuestros propios dedos no pueden hacer su función sin los otros dedos. La cabeza no puede decir que no necesito a los pies. Todos necesitamos de todos dentro del organismo que es la iglesia y el cuerpo que somos en Cristo. Colosenses 1:18 sigue hablando acerca del cuerpo que somos en Cristo y nos dice, Colosenses 1:18, está hablando de Cristo, dice, y Él, está hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, somos un cuerpo, somos un organismo, somos muchos miembros. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Y eso qué implica? Que Cristo sea la cabeza. Implica que Él nos ordena, implica que Él nos gobierna, Él nos mueve, Él nos dirige, Él hace todas las cosas que nosotros no somos capaces de hacer y debe ser nuestra autoridad máxima, debe ser nuestro alto mando, por decirlo así, dentro del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo está puesto como cabeza de la iglesia, como cabeza, como dirigente de la iglesia. Y no podemos decir es que yo dependo de tal iglesia, allá está tal pastor, y yo hago únicamente lo que enseña el pastor. Obviamente, si el pastor, si los líderes, si los maestros enseñan las cosas correctamente, pues podemos decir, bueno, entonces me rijo lo que enseña el pastor, porque el pastor enseña lo que enseña Cristo. El mismo apóstol Pablo decía, imítenme a mí, ¿por qué? ¿Sí recuerdan? Porque yo imito a Cristo. Entonces dice, sed imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Entonces, Cristo es la máxima cabeza de la iglesia. Cristo es la máxima autoridad que tenemos nosotros en la iglesia. Y no podemos hacer algo que esté fuera de lo que ordena el Señor Jesucristo. No podemos salirnos de aquello que
el Señor Jesucristo establece para su iglesia. Cuando el creyente acepta a Jesús, aquí creo que a veces es más correcta todavía la frase cuando el creyente es aceptado por Jesús, porque no es que nosotros a lo mejor tengamos cierta capacidad para aceptar o rechazar, más bien es Cristo quien nos acepta dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo, dentro de sus escogidos precisamente. Cuando el creyente acepta o es aceptado por Jesús, es bautizado por Él. Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Es bautizado por el Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es 1:13, perdón, 13. En Él también, está hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, en el momento en que Cristo nos viene a vivir a nuestra vida, en el momento en que nos arrepentimos y que Cristo nos hace propiedad suya, sucede algo que dice aquí en Efesios, que somos ¿qué? Sellados. Somos sellados como propiedad de Dios. ¿Cuál es el sello? El sello es su mismo Espíritu. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona llega a los pies de Cristo, es sellado. Y ese sello le hace precisamente ser miembro del cuerpo de Cristo. Ya tiene un distintivo. Esa persona ya tiene una identificación. Es como cuando a lo mejor, no sé, tramitamos algún documento, alguna identidad, pero si ese documento carece del sello, pues como que decimos, bueno, puede ser, puede no ser, pero si está sellado, si está autentificado, pues ese documento adquiere la validez de la persona. Esa persona se puede identificar con ese documento y decir, aquí está mi documento, pero no solo es el documento, sino que está sellado. Entonces así somos nosotros. Cuando ingresamos al cuerpo de Cristo, cuando ingresamos a ser parte, a ser propiedad de Cristo, dice que somos sellados con el Espíritu Santo y eso nos hace estar incorporados al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, regresamos ahí a 1 Corintios. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Dice, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Cuando está hablando de un cuerpo, está hablando de el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? ¿O qué es? La iglesia. Ok, fíjense lo que dice después. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Estamos de acuerdo que cuando dice un cuerpo es la iglesia. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, cuando una persona es incluida en el cuerpo de Cristo, su identidad, por ejemplo, aquí como dice, sea judíos o sea griegos, ya pasa a un segundo término. No es que deje de ser judío, ¿cómo se dice? Terrenalmente, tal vez tiene su
su genealogía, tiene su identidad terrenalmente, pero espiritualmente todos pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces hay mucha gente que incluso, y muchas enseñanzas aún dentro de la iglesia, que dan mucha importancia a que tenemos que adquirir como pueblo de Dios costumbres de los judíos, prácticas de los judíos. Entonces muchas veces dicen, aparte del conocimiento de Cristo, también tenemos que practicar ciertas cosas, y eso no es nuevo, eso lo estamos viendo en Gálatas, cómo los Gálatas estaban siendo inundados por esas doctrinas. Pues aquí el apóstol Pablo nos dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esas diferencias, sino que todos somos miembros de un solo cuerpo, y ese nuevo cuerpo es en Cristo. Siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia universal, o sea, todos los creyentes en todo el mundo. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, si vamos a algún otro país, o si personas de algún otro país vienen y se identifican como hijos de Dios, se identifican como cristianos, ¿hay alguna diferencia entre nosotros y ellos? ¿No? ¿No? Todos somos de un mismo cuerpo. Y creo que nos ha pasado, ¿no? Que encontramos a una persona, tal vez que nunca habíamos conocido, pero simplemente con identificarnos que somos cristianos, identificarnos que somos creyentes. Obviamente, si esa persona también tiene la sana doctrina, pues a veces con platicar un rato con esa persona, o con convivir un rato con esa persona, sentimos que ya lo conocemos de años. ¿Por qué? Porque hay algo que nos identifica, porque la doctrina que aprendimos en Cristo es la doctrina que Dios ha esparcido a lo largo de todo el mundo, y aún cuando es gente que no conocemos, que nunca hemos estado en la misma iglesia, pero el Espíritu Santo se ha encargado de enseñarnos las mismas cosas a nosotros que estamos aquí, a otra persona que está en Estados Unidos, a otra persona que está en la India, pero que han aprendido las doctrinas básicas de Dios por medio del Espíritu Santo. Somos un solo cuerpo, somos pertenecientes a una misma iglesia, y podemos ser miembros en cualquier parte del mundo. Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando del Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está diciendo lo mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Según Efesios 2:19, ya no somos extranjeros. ¿Qué dice ahí en Efesios 2:19? Y lo tenemos cerca. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Advenedizos, pues, es algo así como intrusos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Ya no podemos, o ya no tenemos por qué discriminar ni ser discriminados. Somos conciudadanos de los santos y miembros, dice, de la familia. ¿De quién? No es de la familia de alguien de los que estamos aquí, ni de la familia de alguna persona en especial. Somos miembros de la familia de Dios, y ya no somos considerados extranjeros ni advenedizos. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los otros creyentes, ¿qué son de nosotros? Son nuestros hermanos. Así de fácil y así de
pues a ese grado de privilegio, así de claro, exactamente. Son todos aquellos que son hijos de Dios, son nuestros hermanos. Ahora dice, medite en la función de una familia. Entonces, viendo que ya tenemos ese privilegio, viendo que somos una familia, somos un cuerpo, no es nada más por decir, pues qué bonito que somos una familia y qué bonito que somos un cuerpo. Sí es bonito, pero todo eso tiene una función o tiene una razón. Medite en la función de una familia. ¿Qué significa para usted que tiene una nueva familia? ¿Qué significa el saber que tenemos una nueva familia en Cristo? Cuando pensamos en nuestra familia carnal, en nuestra esposa, en nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, ¿qué implica que tengamos una familia? Hay dos cosas. Tenemos el privilegio de pertenecer a una familia, pero al mismo tiempo de tener ese privilegio que viene. Responsabilidades. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, pero también tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Tenemos no solamente derechos, sino también obligaciones como familia, como hijos de Dios. Entonces, debe adquirir ese significado para nosotros. El saber que somos miembros de la familia de Dios, debemos saber que tenemos privilegios, que tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades y obligaciones. Entonces, dice aquí, si usted nació en una familia destruida, porque a muchos de nosotros pudo habernos pasado de esa manera, si alguien tuvo esa situación, si alguien nació en una familia destruida, donde no recibió amor, donde no recibió comprensión, ahora ya cuenta con personas que se interesan por usted y nos remite ahí a la parte para reflexionar, que está a un lado. Ahora tengo quienes me apoyan. Cuando usted era niño, ¿cómo era su familia? Y ahí, bueno, cada quien en particular debemos responder si recibimos amor o no, si recibimos apoyo, si recibimos comprensión, si recibimos estímulo, si recibimos seguridad. Si en nuestra niñez nos faltó amor y seguridad, debemos saber que todo eso ya quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, como dice la palabra de Dios, todo eso ya quedó atrás. Hoy usted tiene una nueva familia en Cristo y debemos orar para que Dios quite de nosotros todo sentimiento de amargura. Debemos dar gracias a Dios por los miembros de nuestra nueva familia. Entonces, a veces pensamos que solamente los demás miembros deben tener una actitud diferente hacia nosotros, una cierta actitud hacia nosotros, pero también nos olvidamos que nosotros debemos tener una nueva actitud hacia los demás miembros de la familia, hacia nuestros hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, por eso nos encontramos en cualquier lado, hermano. ¿Por qué? Porque es eso, somos miembros ya ahora de una nueva familia. Entonces, hay mucho más todavía que ampliar cuando pensar en que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero bueno, lo dejamos hasta ahí este punto. Siguiente punto, hemos muerto al pecado. Entonces, ¿quién soy en Cristo? Soy muerto al pecado. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice que hemos sido, ¿qué? Crucificados. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20 dice que hemos sido crucificados con Cristo. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa lo que dice ese versículo, Gálatas 2:20? Cuando una persona está crucificada, ¿qué pasa con sus manos? Están clavadas, no las puedes mover. No puede hacer lo que quiera. ¿Qué pasa con sus pies cuando está una persona crucificada?
igual están inmóviles, ya sea que estén así, o la posición en la que estén, los pies están inmóviles y no puede ir donde Él quiera. Entonces, ¿qué pasa cuando esta frase de Gálatas nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados? Ajá. Nos identificamos con Cristo en su muerte. Ahí en la cruz del Calvario fue crucificado nuestro yo, nuestro ego, nuestros propios deseos están ahí crucificados, y aunque en nuestra mente tenemos deseos, pues nuestras manos ya no se pueden mover, tienen que estar ahí fijas. Nuestros pies, aunque quieran ir, aunque quieran correr al pecado, correr al mal, pues ya no podemos hacerlo porque estamos crucificados con Cristo. Nuestros deseos tienen que estar ahí ya sujetos a la cruz de Cristo. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? La segunda frase de ese versículo lo dice. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más? Ya no vivo yo. Ya no vive el yo. Nuestro ego ya quedó atrás, tiene que estar crucificado y tiene que morir nuestro ego. Ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, dice el versículo que sigue, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que lo que ahora vivo en la carne, en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, lo que vivo allá afuera, en mi trabajo, en la escuela, con mi familia, lo que vivo allá, lo debo vivir en Cristo, con mi nueva vida en Cristo. A veces decimos que pues somos cristianos únicamente porque nos reunimos los domingos. Y lo sabemos, hemos aprendido. Aquí es el lugar más fácil, más sencillo para ser cristianos. Aquí, rodeado de los hermanos, es más fácil que nos comportemos como cristianos. Es bien fácil aquí hacerlo. Lo difícil es allá afuera. Y dice la Biblia entonces, lo que ahora vivo en la carne, allá afuera, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice este versículo. Entonces, eso significa estar muerto al pecado. Estar muerto al pecado quiere decir que el pecado ya no reina en nosotros, como dice Romanos también. No anoté esa cita de Romanos, ok, pero anoté otras. Primera de Juan 2:6. ¿Qué significa? ¿Qué dice Primera de Juan 2:6? Y alguien más, por favor, Gálatas 6:1. Alguien ayúdame con Primera de Juan 2:6. Así de sencillo. El que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Ok. Entonces, nuestra vida debe manifestar que estamos muertos al pecado, que ya el pecado no nos mueve, no nos maneja, no nos domina. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gálatas 6:1. Gracias. Que dice que si alguien es sorprendido en una falta, ¿qué debemos hacer los demás? Debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero ¿qué más? Dice, debemos considerarnos a nosotros mismos. Esto también se relaciona con lo anterior, creo que lo anoté en un lugar equivocado. Se refería precisamente a que somos miembros del cuerpo de Cristo y esta es parte de nuestra responsabilidad. Cuando vemos a alguien que se desvía, debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos también a nosotros mismos, no sea que nosotros estemos peor, dice ahí, es lo que da a entender Gálatas.
Según Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 habla de algo relacionado con la muerte. Ok, dice entonces este punto que debemos estar muertos al pecado, pero Colosenses dice que también después de la muerte, ¿qué viene? ¿O qué debe venir? La resurrección. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debe pasar? Debemos buscar entonces las cosas de arriba. Si resucitamos con Cristo, por lo tanto debemos buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa para cada uno de nosotros buscar las cosas de arriba? Buscar las cosas de arriba significa que las cosas de este mundo ya no nos son atractivas. Buscar las cosas de arriba quiere decir que ya no nos va a llamar a lo mejor la atención nuestras amistades que teníamos en este mundo. Vamos a buscar a las amistades que nos puedan guiar, que nos puedan ayudar en nuestro crecimiento en Cristo. Buscar las cosas de arriba quiere decir que vamos a buscar el conocimiento de Dios, apreciarlo más que el conocimiento de las cosas materiales, las cosas terrenales. Buscar las cosas de arriba quiere decir que ya no nos va a interesar desmedidamente las riquezas materiales, las riquezas terrenales. Vamos a valorar todavía mucho más las riquezas espirituales, las riquezas de crecer en Cristo, de poder conocer más de Cristo. Buscar las cosas de arriba significa que nuestros intereses ya van a ser otros. Nuestros intereses ya van a ser diferentes. No es que nos vamos a aislar totalmente de este mundo, no es que vamos a dejar de trabajar o no es que vamos a dejar de convivir con las personas, pero ya van a pasar a un segundo término esas cosas terrenales. Vamos a buscar primeramente las cosas de arriba. Dice Mateo 6:33, me parece. Mas buscad primeramente, dice. Primeramente, no es que sea lo único, que ya no vamos a buscar las cosas terrenales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas serán añadidas, serán agregadas. A ver, Eve. Dice que hagamos tesoros en el cielo, donde nada se corrompe, donde nada se echa a perder. ¿De qué sirve que hagamos tesoros aquí en la tierra? Si aquí todo se pudre, se corrompe, se echa a perder, se pierde. Dice que las cosas de arriba son cosas eternas, son cosas terrenales, son riquezas que nunca se echan a perder. Como miembro del cuerpo de Cristo, pasamos al siguiente punto. También soy libre de condenación. Y esto es algo que debe, una verdad que debe quedar bien grabada en nuestras mentes. Hay dos citas, Romanos 8:1 y Romanos 5:1, que nos hablan de esto. ¿Alguien que tenga Romanos 8:1? Gracias. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando hablamos de que Cristo ha perdonado nuestros pecados, ¿cuántos pecados nos ha perdonado? La Biblia enseña que todos. Son muchos, sí, son muchos. Y todos esos pecados, todos nos ha perdonado, por vergonzosos que sean, por graves que sean. Dice la Biblia nos enseña que cuando Cristo nos perdona todos nuestros pecados. ¿Y qué hace con ellos? ¿Qué dice la Biblia también? Dice que los echa a lo profundo de la mar. ¿Para qué? Para que nunca más
se vuelva a acordar de ellos. Y eso tiene dos propósitos. El hecho de que Cristo nunca más se vuelva a acordar de nuestros pecados quiere decir que nunca nos va a estar reprochando, nunca nos va a estar recriminando. Yo ya te perdoné, pero acuérdate que hiciste esto, acuérdate que ofendiste así, acuérdate que eras de esta manera. Dios nunca va a hacer eso. Nunca nos va a reprochar, nunca nos va a recriminar. Pero también está la otra. Cuando nosotros sabemos que Dios nos perdonó lo peor, nos perdonó lo más vil que cometimos, no podemos decir, bueno, pues lo vuelvo a hacer. Al fin que Dios me va a perdonar y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando una persona piensa de esa manera, está pisoteando el nombre de Dios, está pisoteando la sangre de Cristo. Está diciendo, pues, Cristo es es mi juguete y yo puedo hacer con él lo que quiera. Si ya me perdonó una vez, me va a perdonar otra vez. Y no es así. Los pecados que hemos cometido, por graves que sean, Cristo ya los perdonó. Cristo los clavó en la cruz del Calvario. Y precisamente al clavarlos en la cruz del Calvario quedaron allí muertos para nosotros, o nosotros estamos muertos al pecado, lo acabamos de ver hace un momento. No tenemos por qué considerar siquiera el volver a caer en esos nuevos pecados. Dice la Biblia que quien peca deliberadamente es que nunca ha conocido al Señor. Así lo enseña la palabra de Dios. Entonces somos libres de condenación y dice ahí Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 5:1, ¿qué dice? Ahí atrásito. Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados por la fe. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra justificado? Nos pasa su justicia, ¿qué más? Nos trata como inocentes. Ahí mismo lo dice ahí en ese punto, el punto 16. Justificado quiere decir que Dios nos declaró justos. ¿Por qué? ¿Porque nunca cometimos pecado? No, dice aquí, por los méritos de Cristo. Sabemos, y hay un canto que cantamos frecuentemente, que hubo en la cruz del Calvario un glorioso intercambio. ¿De qué se trata ese intercambio? La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Entonces Dios nos ve como si hubiéramos vivido la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Y los pecados, la injusticia nuestra es imputada a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, en la cruz del Calvario, Dios estaba viendo a Cristo, el que no cometió pecado, como si hubiera cometido todos los pecados míos, los de Eve, los de mi hermano Max, los de cada uno de nosotros. Dios vio de esa manera a Cristo y castigó nuestro pecado en Cristo. Y Dios nos ve a nosotros como si hubiéramos vivido toda la vida de Cristo, todas las justicias de Cristo, las ve en nosotros. Y ese es el significado de ser justificados, que Dios nos trata como justos. No es que seamos justos, no lo somos, pero Dios nos trata como justos porque la justicia de Cristo nos es cargada a nuestra cuenta y nuestros pecados son cargados a la cuenta de Cristo. Y hubo ese intercambio en la cruz del Calvario, donde Cristo padeció por nuestros pecados, Cristo pagó por nuestros pecados y a nosotros Dios nos ve como justos y nos hace aceptables delante de su presencia. Eso quiere decir que somos justificados. Entonces, este punto dice que somos libres de condenación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo y somos tratados como justos, somos vistos como justos y gracias a eso, ¿qué dice ahí mismo en Romanos? Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Ya no hay guerra para con Dios, entre nosotros y Dios.
Ya estamos reconciliados con Dios. Ahora que se habla mucho de la guerra y se habla mucho de que hay una probabilidad de que haya una guerra nuclear, la Tercera Guerra Mundial, pues creo que como creyentes sí nos debe preocupar, obviamente, pero debemos estar tranquilos de que tal vez con la gente no pueda haber paz, con el mundo no pueda haber paz, pero tenemos paz con Dios por medio de Cristo, y eso nos tiene que dar la tranquilidad de que pase lo que pase, si yo estoy en paz con Dios, nos llega aquí algún daño de esa guerra, si es que se llega a dar, pues nosotros estamos en paz con Dios, estamos justificados con Dios y tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de los méritos de Cristo. A muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado. Por tanto, siguen recriminándose por sus pecados. Este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Precisamente por esto, los versículos de arriba son importantes. Estos versículos que acabamos de leer, de Romanos 8.1, Romanos 5.1, debemos grabarlos en nuestra mente, de que no hay ninguna condenación ya para los que están en Cristo. Hay gente que se la vive lamentándose por lo que hicieron en el pasado, pero si ha habido un arrepentimiento genuino, y si hay arrepentimiento genuino, también hay un arrepentimiento o un perdón genuino de parte de Dios. Y no tenemos por qué estar pensando que esos pecados todavía nos están acompañando. Obviamente, tenemos que recordar esos pecados para no volver a caer en ellos, para no volver a cometerlos. Pero no para que nos estén acusando y sintiendo remordimiento y recriminándonos por esos pecados pasados que Dios ya ha perdonado. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, es 1 Juan 2.1, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos estar seguros que Cristo ha perdonado nuestros pecados, y ya no tenemos que estar teniendo ese sentimiento de culpa que no nos permite encontrar victoria en Cristo, que no nos permite encontrar el crecimiento en Cristo. Precisamente estos versículos nos ayudan a eso. Y como punto final, dice la lección que somos especiales. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos personas especiales. Pero ahora, aquí hay una diferencia con algunas enseñanzas que hay últimamente. Últimamente hay enseñanzas que son antropocéntricas. ¿A qué se refiere esa palabra? A que ponen al hombre como el centro de todo. El hombre es tan especial que Cristo vino a morir por el hombre. El hombre tiene tanto potencial que puede buscar ese potencial y sorprender a Dios. El hombre es tan maravilloso que es la parte más importante de la creación. Y no es así. Si Dios envió al Señor Jesucristo para morir por nosotros, es para alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice la Biblia. No tanto porque el hombre valiera tanto, no tanto porque el hombre sea muy especial. Pasamos a ser especiales por lo que Cristo hizo por nosotros. 1 Pedro 2.9. ¿Qué dice? Eve se lo sabe. A su luz admirable. Ajá. Bueno, lo dijo así como que un poco penoso. Pero dice que... No, lo vamos a buscar. 1 Pedro 2.9. Dice, mas vosotros sois... Estoy en segunda. Habla ahí de 4 cosas
que no es porque sean las únicas cosas que somos en Cristo, pero menciona eso. Mas vosotros sois linaje escogido. Quiere decir que somos una nueva familia cuando somos escogidos por Dios. Dios nos escogió. ¿Por qué? Yo no lo sé. ¿Por qué me escogió a mí? Yo no lo sé. Y creo que nadie de nosotros sabe exactamente la razón por la cual hemos sido escogidos. Lo que debemos saber y nos debe dar gozo es que Dios nos escogió. La razón, yo no la sé. Yo era lo peor, yo era lo vil, yo era algo que a los ojos de los seres humanos pues no tendría nada digno de ser escogido por Dios. Pero la Biblia dice que nosotros somos linaje escogido. Quiere decir que Dios no nos escogió por ser de un linaje especial. No, nos escogió para ser un linaje especial. No por ser algo especial, sino para ser algo especial. Un linaje escogido. Dice que nos escogió para ser real sacerdocio. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Pues a nosotros nos pone como sacerdotes también porque podemos mediar entre Dios y los hombres. ¿De qué manera? Llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas, predicando las buenas nuevas. No es para decir, para poder sentirnos más que los demás y decir, pues yo ahora soy el sacerdote, ahora soy el pastor, en términos cristianos a lo mejor, y sentirnos más que los demás. No, Dios me escogió para ser un sacerdote, para ser un mediador de esa manera, para poder llevar el mensaje del evangelio. ¿Qué más dice que Dios nos hizo? Nación santa. Ya hablamos de que debemos tener una vida santa, somos santos, somos apartados. Pues como hijos de Dios debemos vivir de esa manera, como una nación santa, como con una nueva vida en Cristo. Y dice la última parte, que somos también un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir adquirido? Exacto. Hay una diferencia. Antes no pertenecíamos, antes ni siquiera teníamos derecho, no teníamos ni parte ni suerte en la familia de Cristo. Somos un pueblo adquirido. ¿Cómo nos adquirió? Comprándonos. Entonces, antes propiedad de quién éramos? De Satanás, del pecado. El Señor Jesucristo mandó a su Hijo y pagó un precio muy alto. ¿Cuántos dólares pagó por nosotros? ¿Cuántos euros? ¿Cuántos lingotes de oro? No fue con oro ni con plata. ¿Con qué fue? Con la sangre de Cristo, que es todavía mucho más valiosa que el oro, mucho más valiosa que la plata, y con esa sangre nos compró. Éramos propiedad de Satanás, éramos esclavos del pecado, y nos compró a precio de sangre, pueblo adquirido por Dios. Entonces estas cuatro cosas que menciona el apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos habla de estos privilegios que tenemos como personas especiales para Dios, de todo ese proceso que Dios hizo para hacernos parte de su pueblo, para hacernos su propiedad. Pero dice algo más al final del versículo. ¿Para qué? Dice un propósito. Para que anunciéis las virtudes de nosotros. Para decir, ahora yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy especial. Para anunciar mis virtudes, no. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el versículo que sigue, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Ahora eres del pueblo de Dios. Dice, ahora sois pueblo que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia.
No es que seamos algo especial en nosotros mismos, por lo que sabemos, por lo que conocemos, por nuestro color de piel, por nuestra posesión material. No es por nada nuestro, dice, es porque alcanzamos misericordia. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, el punto 18 dice, ¿qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo? ¿Qué significa saber todo esto? ¿Qué significa el pensar que ahora somos parte del pueblo de Dios? ¿Qué significa saber que hemos sido escogidos por Dios para todo esto? Yo puse ahí, tengo un privilegio en pertenecer a la familia de Dios. Y esto mismo me compromete a vivir de una vida, a vivir de manera digna de ese privilegio que Dios me dio. Entonces tengo un privilegio, pero sí, eso también me implica tener un compromiso, me implica tener una responsabilidad para vivir de una manera digna. Número 19, ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? ¿Qué dice 2 Corintios 5:15? Y por todos murió, para que los que viven, ¿qué hagan? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, ¿y qué más? Y resucitó por ellos. Entonces, el saber que somos especiales en Cristo, el saber que somos personas adquiridas por Dios, debe hacernos llevar a vivir, ya no para nosotros, ya no para nuestros deleites, ya no para nuestra satisfacción propia, sino para vivir para aquel que murió por nosotros, para dar gloria y honra a aquel que murió por nosotros. Para hacer, aquí cada lección siempre nos deja una tarea o como una actividad para nuestra semana, para que no se nos olvide. Durante esta semana, estoy en la página 12, durante esta semana, cada día en su devocional, lea algunos de los siguientes pasajes y reflexione en cuanto a su posición en Cristo. Y nos da una serie de pasajes. No sé si los han estado considerando, y si no, pues para que podamos considerarlos en esta semana y nos hagan reflexionar acerca de nuestra posición en Cristo. Tenemos una nueva posición en Cristo. Habiendo reflexionado en estos versículos, ¿qué piensa ahora de su posición en Cristo? Entonces, después de leer estos versículos, nos invita a reflexionar qué privilegios tenemos, qué responsabilidades también tenemos pensando en esta posición que tenemos ahora en Cristo. Para pensar, comprender cuál es nuestra posición en Cristo nos ayudará al menos en 3 áreas de nuestra vida cotidiana. A mantener una autoestima alta, ¿o qué dice ahí? Adecuada. Ya lo hemos dicho, ni sobrevaluarnos, pero tampoco despreciarnos. Nos debe ayudar a tener una autoestima adecuada de lo que somos en Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 2, todo esto nos debe llevar a vivir en santidad. ¿Cuándo? Cada día. En santidad cada día, pues tenemos muy claro el plan de Dios para nuestras vidas. Y número 3, todo esto nos debe llevar a mantenernos firmes en la guerra espiritual que tenemos contra Satanás, el mundo y ¿qué más? Y nuestra propia carne. Cuando comprendemos que somos hijos de Dios, que tenemos todos estos privilegios en Cristo, hay una guerra. Satanás no está contento y nos ataca. El mundo no nos quiere entregar tan fácil, soltar de sus manos, no nos quiere soltar, y nuestra propia carne se resiste.
Tenemos una guerra, tenemos una lucha y debemos mantenernos firmes para poder glorificar a Dios. No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de este tema y de estos puntos que hemos visto de lo que somos en Cristo. Una de dos, o todo se entendió perfectamente o no se entendió nada. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias nuevamente porque nos has permitido abrir tu palabra y ser guiados en este estudio, Señor, acerca de lo que somos en Cristo, de esta nueva vida que tú nos has dado y en la cual tenemos muchos privilegios, Señor, pero al mismo tiempo tenemos muchas responsabilidades. Gracias porque como hijos tuyos, Señor, tenemos la responsabilidad de vivir, Señor, como tú nos has dejado ejemplo para seguir tus pisadas, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a hacerlo. Señor, que no podamos ser únicamente cristianos dentro de estas cuatro paredes. Sabemos, Señor, que lo difícil es ir y manifestar nuestra fe allá afuera en nuestra vida cotidiana y te pedimos que lo podamos hacer, Señor. Danos tú la fuerza, danos tú la capacidad de hacerlo y la asistencia de tu Espíritu Santo para poder vivir como es agradable delante de ti. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes y Dios, por quienes por alguna razón no están, tú sabes los motivos. Te pedimos que les bendigas donde quiera que se encuentren. Te agradecemos por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en 20 minutos.